Domingo 10 durante el año. El Evangelio que vamos a meditar es Marcos 3, versículos del 20 al 35, y toca los siguientes temas. Jesús es acusado de exaltado por sus parientes, luego es acusado por los fariseos de actuar por el poder de Belzebul y Satanás. Luego toca el tema del pecado contra el Espíritu Santo y por fin la pregunta de Jesús: ¿quién es mi madre y mis hermanos? Vamos a nuestro texto. Nos dice Marcos que Jesús regresó a su casa y de nuevo se juntó tanta gente que ni siquiera podían comer. Cuando sus parientes se enteraron, salieron para llevárselo porque decían: es un exaltado. Los escribas que venían de Jerusalén decían: está poseído por Belzebul y expulsa a los demonios por el poder del príncipe de los demonios. Jesús los llamó y por medio de comparaciones les explicó: ¿cómo Satanás va a expulsar a Satanás? Un reino donde hay luchas internas no puede subsistir, y una familia dividida tampoco puede subsistir. Por lo tanto, si Satanás se dividió, levantándose contra sí mismo, ya no puede subsistir, sino que ha llegado a su fin. Pero nadie puede entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no lo ata. Solo así podrá saquear la casa. Les aseguro que todo será perdonado a los hombres, todos los pecados y cualquier blasfemia que profirieren. Pero el que blasfeme contra el Espíritu Santo no tendrá perdón jamás. Es culpable de pecado para siempre. Jesús dijo esto porque decían: está poseído por un espíritu impuro. Entonces llegaron su madre y sus hermanos, y quedándose afuera lo mandaron llamar. La multitud estaba sentada alrededor de Jesús, y entonces le dijeron: tu madre y tus hermanos te buscan afuera. Él le respondió: ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y dirigiendo su mirada sobre los que estaban sentados alrededor de él, dijo: estos son mi madre y mis hermanos, porque el que hace la voluntad de Dios es mi hermano y mi hermana y mi madre. Hasta aquí nuestro texto. Marcos nos narra que Jesús regresa a su casa. La gente se agolpa de tal manera exigiéndole que les atienda y no dejándole tiempo ni siquiera para comer. La familia que tenía en Nazaret va en su búsqueda, no porque estuvieran preocupados por lo intenso de su tarea, sino sencillamente para poder controlar sus acciones, llevándolo de esta manera a su casa. Esta preocupación de la familia se combina por una total indiferencia por la misión de Jesús. Lo acusan haciéndose eco de la opinión de muchos de ser un exaltado, lo que no excusa de culpa a sus familiares, dado que, aunque no inventasen la acusación, le dieron crédito, la divulgaron y actúan de acuerdo a ella. La acusación de ser un exaltado significa sencillamente que está fuera de sí. Lo que dicen sus familiares no es que Jesús estuviera perdido en su razón, estuviera loco, pero sí que se encontraba en un estado de exaltación emocional y místico que le impedía ver la realidad. Inmediatamente aparecen en escena, como ustedes vieron, los escribas que habían venido de Jerusalén y acusan a Jesús
de estar poseído de un mal espíritu que lo designan con el nombre de Belzebul y que expulsa los demonios por el poder del príncipe de los demonios, es decir, por Satanás. Lo acusan de endemoniado, es decir, que obra movido por el mal, lo que manifiesta la gran oposición encarnizada que encuentra la persona y el ministerio de Jesús y su anuncio del reino de Dios. La acusación intenta desvalorizar, desprestigiar la actividad de Jesús y presentarle como un mentiroso, que engaña, que en definitiva lo que busca es destruir a aquellos a quienes pretendidamente quiere ayudar. Las dos acusaciones son distintas. La primera se refiere a Belzebul. Significa esto que Jesús está poseído por un espíritu maligno. La segunda, que actúa, que expulsa al mal con el poder del mal, por esa fuerza que se opone al designio salvífico de Dios y que es designada con el nombre de Satanás. No sabemos a ciencia cierta el significado del término Belzebul. Podría significar el nombre de un espíritu malo, individual, desconocido aún para nosotros. También tiene otra significación, mucho más grosera. Significa estiércol, o príncipe de las moscas, o bien señor de la morada. Lo que dice es que este espíritu maligno mora en Jesús. Llámenlo ustedes como quieran. Estiércol, espíritu malo, príncipe de las moscas o señor de las moradas altas. Marcos nos dice que ante estas terribles acusaciones, la reacción de Jesús no es la de violencia, sino la del diálogo. Qué importante esto aprenderlo en estos tiempos, ¿no? En que estamos acostumbrados a tantos ataques, desvalorizaciones, usos de las redes para humillar, sino que los llama, dialoga. Los llamó, dice Marcos, y por medio de comparaciones les explicó, reflexionando, para que puedan descubrir la acción de Dios en su ministerio. En su explicación es de notar que no utiliza el término Belzebul, sino Satanás, es decir, esa fuerza que se opone a Dios y por ende a toda persona humana, que se opone a que se realice en cada uno de nosotros y en la historia la definitiva y nueva humanidad, lo que Dios quiere. El principio general expuesto por Jesús es que Satanás, esa fuerza antihumana y por ende antidivina, no puede actuar contra sí misma. Es una contradicción, porque esto llevaría a la división interna y por lo mismo a su autodestrucción. El anuncio del reino y la actividad de Jesús en favor de toda persona es la señal concreta de que Jesús ha ingresado en la casa del hombre fuerte que hasta ahora tenía encadenado a la humanidad, a tantos hombres y mujeres, y se había apropiado de sus bienes, es decir, se había apropiado de ellos, de su dignidad, de su libertad, de su condición de hijos de Dios. Los había enfrentado, los había dividido hasta el extremo del odio y de la violencia, sembrando en ellos la desconfianza mutua y obligándoles a acercarse a la casa del miedo, donde Él reina. Esa casa del reino, el individualismo, el egocentrismo, la insolidaridad,
que hace encerrarnos en búnkeres y hace gritar desde ese individualismo: sálvese quien pueda. A mí me importa 3 bledos lo que le pasa al otro. La actividad de Jesús es la señal concreta de no solo que entró en la casa del hombre fuerte, sino que entró en la casa del miedo y que ha atado a ese hombre fuerte y lo ha saqueado, liberando a todos y a todas las que tenía sometidos. Les muestra que el argumento es absurdo. Miren, donde hay luchas internas, ese pueblo, dice Jesús, esa familia, no puede subsistir. El mal, en todas sus expresiones y formas históricas y estructurales, no puede actuar contra sí mismo. Al contrario, el mal, para poder actuar, lo primero que hace es enfrentar, es dividir, es generar la desconfianza y el odio en los corazones. Por lo tanto, si Satanás se dividió levantándose contra sí mismo, dice Jesús, ya no puede subsistir, sino que ha llegado a su fin. Y a continuación les dice: les aseguro que todo será perdonado a los hombres, todos los pecados y cualquier blasfemia que profiera, pero el que blasfeme contra el Espíritu Santo no tendrá perdón jamás. Es culpable de pecado para siempre. Y nos aclara Marcos que Jesús decía esto porque ellos decían: está poseído por un espíritu impuro. Es importante esto. Todo pecado es perdonado. Tranquilos. Toda blasfemia es perdonada. Dios ya ofreció de una vez y para siempre, en la persona de Jesús, su amor misericordioso. Ya nos ofreció la posibilidad de arrepentimiento, que abre puertas al futuro, siempre nuevo y cargado de posibilidades y de esperanza. Pero la blasfemia, con esta palabra se está expresando los conceptos de murmuración, murmurar en contra de, insulto hacia alguien. Y teológicamente esa palabra significa específicamente la hostilidad, el rechazo frente a Dios y su nombre, el rechazo, la hostilidad a su palabra, expresada con un lenguaje que desafía su amor misericordioso y su obrar. La blasfemia consiste entonces en atribuir a la actividad humanizadora, liberadora de Jesús, atribuir a su ministerio en favor de toda persona humana a Belzebul, a la obra de Satanás. Atribuir a Satanás la acción del Espíritu Santo. Tal acusación, como podemos ver, tal rechazo deliberado a la acción de Dios, que se manifiesta en favor de todo hombre y de toda mujer, sea cual fuere su condición, implica la autocondenación. Recordemos que Dios no condena a nadie. Es la persona humana, en la medida que acepta o rechaza la posibilidad que se le ofrece, que se autocondena o llega a la salvación. Dice Jesús: no tendrá perdón jamás. No se trata de una mera tautología, es decir, de una palabra que refiere a lo mismo ya expresado, sino que expresa la enormidad del pecado de forma sonora e impresionante. ¿Por qué? Porque la persona deliberadamente se ha autoexcluido del obrar salvífico
que Dios le ofrece, se ha autoexcluido de la posibilidad de la fraternidad, por lo tanto, se autocondena. Se hace culpable, dado que se ha cerrado definitivamente, ha levantado una barrera, un muro entre él y Dios. Ese muro que se expresa en sus relaciones egocéntricas, individualistas, violentas, injustas, etc., para con las personas y la sociedad. El pecado contra el Espíritu Santo no debemos rechazar ni debilitar la sentencia, sino que la debemos valorar a la luz de lo expresado en todo el Evangelio. Es decir, que cuando hay un verdadero arrepentimiento, o al menos la posibilidad de arrepentimiento, el pecado, cualquier blasfemia, puede ser perdonada, o de hecho es perdonada por Dios, rico en amor y misericordia. El pecado del que nos habla nuestro texto no es cualquier pecado contra el Espíritu Santo, ni un juicio injurioso proferido en momentos de bronca, de ira contra Dios, o bien por ignorancia, esas blasfemias que a veces escuchamos tan frecuentemente, no las voy a repetir ahora, ni la simple negativa deliberada a aceptar una luz mejor, con plena conciencia de que es luz, sino una perversión del espíritu que, desafiando los valores morales, prefiere llamar luz a lo que es tinieblas y prefiere vivir en las tinieblas y no en la luz. Es una decisión personal. Debemos interpretar este pasaje en el sentido de que Jesús señala el peligro mortal de frustración definitiva de la existencia en que se encuentran los fariseos de ayer y quizás muchos de hoy, no solamente de afuera, sino también dentro de la misma comunidad. Discipular, admitir la posibilidad de un pecado que lleva a la muerte, como dice San Juan en su primera carta, capítulo 5, versículo 16, es una advertencia para todos y cada uno de nosotros. Nos advierte a qué límite extremo podemos llegar en nuestra violencia, en nuestra cerrazón, en nuestro individualismo egoísta, egocéntrico, en el culto al poder, encerrarnos en una ideología y desde ahí condenar todo. El dinero, el culto de sí mismo. Sigue nuestro relato evangélico con quienes son verdaderamente la familia de Jesús. ¿Quiénes formamos verdaderamente la familia de Jesús? Dice Marcos que la madre de Jesús con sus hermanos llegó mientras Jesús estaba rodeado de la multitud. Le avisan que está afuera y que le está pidiendo una entrevista. Por lo que podemos ver en el contexto de todo lo referido en este Evangelio, esa intención de Marcos relacionar la llegada de la madre y los hermanos con la que hemos reflexionado sobre la intención de los parientes. ¿Se acuerdan? El querer apoderarse de Jesús porque piensan que es un exaltado. La pregunta, ¿quiénes son mi madre y mis hermanos?, forma el centro de la narración y el motivo por el cual no se olvidó a lo largo de la tradición y llegó hasta Marcos. Es fácil ver en el tono de la pregunta un claro desagrado por parte de Jesús, aunque se puede armonizar perfectamente con una delicada preocupación de Jesús por sus parientes, sobre todo por la presencia de María
muestra la solicitud amorosa de la Madre hacia Jesús y las consecuencias que ya es inminente tiene su ministerio, es muy probable que el temor de María sea el temor de una mamá. Sé lo que te va a pasar, hijo, y vos lo sabés. Miralo con claridad. Te van a matar. El claro rechazo por parte de las autoridades políticas, los herodianos, y las autoridades religiosas, los fariseos y los sacerdotes, ya está al inicio del ministerio de Jesús. Jesús, dice Marcos, dirige su mirada sobre los que estaban sentados alrededor de él. Y hoy también la está dirigiendo sobre vos, sobre mí, sobre tu comunidad, sobre tu familia, sobre tu diócesis, tu parroquia. Y dice, estos son mi madre y mis hermanos, porque el que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. La sentencia de Jesús tiene gran importancia. Apunta a la necesidad de cumplir la voluntad de Dios. Esto pone las relaciones familiares en un nuevo contexto, en un nuevo plano, en el que los lazos profundos de una fe que se hace obediencia práctica, ortopraxis a la voluntad de Dios, es superior a los lazos de sangre. Para Jesús, la centralidad está en el reinado de Dios. Este está constituido por nuevas relaciones interpersonales, en la familia, entre los amigos, entre los novios, en el matrimonio, en la comunidad. Se trata de personas que han decidido seguir a Jesús, han hecho suyo su mensaje y lo realizan. Y por lo mismo son personas cuyo espíritu de servicio y unión mutua los convertirán en un nuevo cuerpo social, cuya opción existencial los dota de la calidad y valor ético capaz de ser fermento de una nueva comunidad fraterna, porque están realizando el deseo de Dios de hacer de todos una sola familia de hermanos. La Iglesia primera nació animada por el Espíritu Santo y fue motivada en esta concepción de una fraternidad universal, al punto tal que contagiaba a los que la veían. Dice Lucas en los Hechos de los Apóstoles, que los demás, cuando los veían, decían, miren cómo se aman. Y muchos se convertían, no por un discurso teológico, no por un saber teológico, sino por el testimonio concreto de una opción de vida, de una realización existencial, de una ortopraxis. Realizar en nuestra vida concreta la voluntad de Dios, expresada en Jesucristo, sobre todo en las bienaventuranzas y en el mandamiento nuevo del amor, que celebramos en cada Eucaristía, es la raíz de la perfección humana. La persona, vos, yo, vamos caminando hacia la perfección, hacia la plenitud, es decir, hacia esa plena humanización, cuyo meta está en Dios. Sean perfectos, es decir, tiendan hacia la plenitud del Padre, que no hace acepción de personas, que hace salir el sol sobre buenos y malos, y hace llover sobre justos y pecadores. Es decir, la perfección, la plenitud, el crecimiento en humanidad se va dando en la medida en que vamos creciendo en nuestra capacidad de autodonación,
de amor, de servicio, de capacidad de perdonar. Esta es la cumbre de la perfección. Así como para Jesús su comida y su bebida era hacer la voluntad de Dios, o lo mismo hay que decir para nosotros, que nuestra comida y nuestra bebida no es otra cosa que hacer la voluntad de Jesús, que es la voluntad de Dios hecha carne, y que, repito, es lo que celebramos en cada Eucaristía. Querido hermano, querida hermana, querida comunidad, que con su divino Hijo te bendiga y les bendiga la Virgen María, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pasen un domingo muy feliz. Nos vemos la próxima.